Existe un límite que la medicina considera absoluto. Cuando el cuerpo humano desciende por debajo de los 28 grados Celsius, el corazón se detiene y la muerte es inevitable. Durante décadas, los médicos han respetado esta frontera como una ley inmutable de la biología. Pero el 20 de mayo de 1999, en las montañas heladas de Noruega, una mujer estaba a punto de reescribir esa ley. Su nombre era Anna Bogenholm y su cuerpo llegaría a enfriarse hasta los 13.7 grados Celsius, la temperatura más baja jamás registrada en un ser humano que sobreviviera. Esta es la historia de cómo una tarde perfecta de esquí se convirtió en 80 minutos de pesadilla bajo el hielo y de cómo el frío más letal se transformó paradójicamente en su única salvación. Anna Bogenholm no era una principiante imprudente ni una aventurera temeraria. A sus 29 años, esta médica sueca era una profesional capacitada, con años de experiencia en las pistas de esquí escandinavas. Su pasión por el esquí alpino la había llevado a las montañas desde la adolescencia y conocía perfectamente los riesgos del terreno helado. Trabajaba como cirujana en formación en el Hospital Universitario de Narvik, una ciudad noruega situada al norte del Círculo Polar Ártico, donde las temperaturas bajo cero eran parte de la vida cotidiana. Anna entendía el cuerpo humano mejor que la mayoría, había estudiado los efectos de la hipotermia, conocía los protocolos de emergencia y respetaba profundamente el poder letal del frío extremo. Pero ningún manual médico ni ninguna experiencia previa podrían haberla preparado para lo que estaba a punto de suceder en esa montaña. El día comenzó como cualquier otro en las pistas de esquí de Kjollen, cerca de Narvik. El cielo estaba despejado, el aire gélido pero tolerable, y la nieve compactada prometía condiciones ideales para el descenso. Anna había salido a esquiar con dos colegas del hospital, Marie Falkenberg y Torvind Nesheim, ambos también esquiadores experimentados. Los tres conocían la zona, habían esquiado juntos en múltiples ocasiones y confiaban en sus habilidades. La ruta que eligieron no era particularmente peligrosa para estándares alpinos, pero las montañas noruegas son traicioneras incluso en sus días más tranquilos. El hielo oculto bajo la nieve fresca puede convertir un descenso rutinario en una trampa mortal en cuestión de segundos. A las 6:30 de la tarde, cuando el sol ártico comenzaba su lento descenso, los tres amigos iniciaron lo que debería haber sido un descenso final antes de regresar a casa. Lo que sucedió a continuación ocurrió con una velocidad aterradora. Anna descendía con confianza, sus esquís cortando la nieve con precisión, cuando de repente el terreno bajo sus pies cedió. No hubo advertencia, no hubo tiempo para reaccionar. En un instante, Anna perdió el control y comenzó a deslizarse hacia un arroyo helado que serpenteaba al costado de la pista. Sus compañeros gritaron, pero el sonido se perdió en el viento mientras ella caía de cabeza contra el hielo. El impacto fue brutal. Su cuerpo atravesó la capa superior de hielo y se hundió en el agua glacial que corría debajo. El arroyo, alimentado por el deshielo de las montañas, fluía a una temperatura apenas por encima de 0 grados Celsius. Pero lo peor no fue la caída ni el agua helada, fue lo que sucedió inmediatamente después. La corriente arrastró el cuerpo de Anna bajo una gruesa capa de hielo, atrapándola en una prisión congelada de la que parecía imposible escapar. Marie y Torvind corrieron hacia el borde del arroyo, sus corazones martillando de terror mientras intentaban localizar a su amiga bajo el hielo. Podían ver la silueta difusa de Anna a través de la superficie helada, su cuerpo atrapado boca abajo en el agua. El pánico inicial dio paso a un pensamiento espantoso. Anna era médica, sabía exactamente lo que le estaba sucediendo a su cuerpo en ese momento. Conocía los efectos del agua helada sobre el sistema cardiovascular, la pérdida rápida de temperatura corporal, el tiempo limitado antes de que la hipotermia causara daño cerebral irreversible. Mientras sus amigos gritaban y golpeaban el hielo desesperadamente, Anna luchaba por encontrar una bolsa de aire. Por algún milagro, su rostro encontró un pequeño espacio entre el agua y la capa de hielo, apenas suficiente para respirar. Pero cada inhalación era una tortura. El aire estaba tan frío que quemaba sus pulmones, y el agua helada succionaba el calor de su cuerpo con una eficiencia despiadada.
Los primeros minutos son cruciales en cualquier emergencia de hipotermia. Los médicos saben que el cuerpo humano comienza a entrar en shock cuando la temperatura central desciende por debajo de los 35 grados. A los 30 grados, la confusión mental se instala y los movimientos se vuelven torpes. A los 28 grados, el corazón comienza a fallar. Pero Anna estaba sumergida en agua a menos de 1 grado Celsius y su temperatura corporal estaba cayendo en picada mucho más rápido de lo que cualquier protocolo médico podría predecir. Mientras Marie y Torvind corrían montaña abajo para pedir ayuda, dejando sus esquís abandonados en la nieve, Anna permanecía atrapada en esa bolsa de aire bajo el hielo. 5 minutos pasaron, luego 10, después 20. El tiempo se estiraba de forma grotesca, mientras su cuerpo libraba una batalla silenciosa contra el frío más letal que un ser humano puede experimentar. ¿Qué pasa por la mente de alguien que sabe que está muriendo? Anna Bogenholm era lo suficientemente lúcida en esos primeros minutos para entender su situación. Sabía que sus probabilidades de supervivencia disminuían con cada segundo que pasaba bajo ese hielo. Sabía que el frío estaba desacelerando su metabolismo, que su corazón estaba luchando por bombear sangre cada vez más viscosa, que sus células estaban siendo privadas de oxígeno. Pero también sabía algo más. En su formación médica, había aprendido sobre casos raros de supervivencia en agua helada, sobre el fenómeno conocido como el reflejo de inmersión en agua fría, sobre pacientes que habían sobrevivido más allá de lo que la ciencia consideraba posible. Pensó en esas historias mientras yacía atrapada. Se aferró a la esperanza de que su cuerpo pudiera ser la excepción a la regla. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que mientras sus amigos corrían frenéticamente en busca de ayuda, el cuerpo de Anna entraba en un estado que desafiaría todo lo que la medicina moderna conoce sobre la muerte. 40 minutos después del accidente, el equipo de rescate finalmente llegó al lugar. Habían sido alertados por los gritos desesperados de Marie y Torvind y traían consigo el equipo necesario para romper el hielo. Pero cuando miraron bajo la superficie helada, lo que vieron les heló la sangre más que el frío ambiente. Anna seguía allí, su cuerpo inmóvil, su rostro pálido como la nieve, sus ojos cerrados. No había movimiento, no había burbujas, no había signos de vida. Los rescatistas sabían que nadie sobrevive 40 minutos sumergido en agua helada. Las estadísticas eran claras. Después de 15 minutos, el daño cerebral es inevitable. Después de 30 minutos, la muerte es prácticamente segura. Pero tenían un protocolo que seguir, y ese protocolo les decía que debían intentar la recuperación del cuerpo. Lo que no sabían, lo que nadie podía saber en ese momento, era que el reloj apenas había comenzado a contar. Anna Bogenholm no llevaría 40 minutos bajo el hielo, llevaría 80 minutos completos, y su temperatura corporal descendería a niveles que ningún ser humano había alcanzado antes y vivido para contarlo. Imagina estar atrapado bajo una capa de hielo, con apenas centímetros de espacio entre tu rostro y una muerte congelada. Ahora imagina que ese espacio es tu única conexión con la vida. Una burbuja de aire tan pequeña que cada respiración consume el oxígeno disponible y lo reemplaza con dióxido de carbono venenoso. Ahora imagina que esto no dura minutos, sino más de 1 hora completa. Esto es exactamente lo que Anna Bogenholm enfrentó mientras yacía boca abajo bajo el hielo del arroyo Kjolen. Su cuerpo estaba sumergido en agua a menos de 1 grado Celsius, una temperatura tan extrema que ningún protocolo médico contempla la supervivencia. Pero algo extraordinario estaba sucediendo en el interior de su organismo, una transformación biológica que desafiaría todo lo que los médicos creían saber sobre los límites de la vida humana. Los primeros 10 minutos bajo el agua helada son los más críticos y los más conscientes. Anna sabía exactamente lo que le estaba sucediendo. El agua fría provocaba una vasoconstricción inmediata, cerrando los vasos sanguíneos de sus extremidades para preservar el calor en sus órganos vitales. Su corazón comenzaba a latir de forma errática, luchando contra la pérdida masiva de temperatura. Cada respiración en esa bolsa de aire era una agonía. El aire estaba tan frío que quemaba sus pulmones desde adentro, como si inhalara vidrio molido. Sus manos, atrapadas en guantes empapados, perdían sensibilidad rápidamente, transformándose en bloques de carne insensible. Anna intentaba moverse,
Buscaba desesperadamente una salida bajo el hielo, pero cada movimiento era más lento que el anterior. El frío estaba ganando la batalla, y lo sabía, pero lo más aterrador no era el frío en sí, sino la certeza médica de que su tiempo se estaba agotando. A los 15 minutos de inmersión, algo cambió en el cuerpo de Anna. La confusión mental típica de la hipotermia severa comenzó a instalarse. Sus pensamientos, antes coherentes y desesperados, empezaron a volverse difusos y desconectados. La temperatura de su núcleo corporal había descendido por debajo de los 30 grados Celsius, cruzando el umbral donde el cerebro comienza a fallar. ¿Qué se siente al perder lentamente la capacidad de pensar con claridad mientras eres plenamente consciente de que estás muriendo? Anna más tarde describiría esta fase como una especie de rendición involuntaria, una sensación de paz artificial que el cerebro hipotérmico genera como defensa contra el terror absoluto. Pero no era paz real, era su sistema nervioso central entrando en modo de supervivencia, ralentizando funciones no esenciales para conservar energía. Sus músculos dejaron de temblar, una señal que los médicos reconocen como el comienzo del final. El temblor es la última línea de defensa del cuerpo contra el frío, un intento desesperado de generar calor mediante contracciones musculares. Cuando el temblor se detiene, significa que el cuerpo ha agotado sus reservas y se está rindiendo. Mientras Anna luchaba bajo el hielo, arriba de la superficie sus amigos vivían su propia pesadilla. Marie y Torvind habían corrido montaña abajo con los pulmones ardiendo, gritando por ayuda a cada persona que encontraban en su camino. Cuando finalmente lograron contactar al servicio de emergencias, describieron frenéticamente la situación. Una mujer atrapada bajo el hielo, sumergida en agua helada, sin signos visibles de movimiento. El operador les hizo las preguntas de protocolo, pero todos sabían que cada segundo contaba. El equipo de rescate más cercano estaba a 40 minutos de distancia, y cada uno de esos minutos era una sentencia de muerte para Anna. Mientras tanto, Marie y Torvind regresaron corriendo al arroyo, armados con ramas y palos, intentando desesperadamente romper el hielo con sus propias manos. Pero el hielo noruego es denso y resistente, formado por capas de congelamiento durante semanas. Sus intentos eran inútiles, y la impotencia de ver a su amiga atrapada sin poder hacer nada los destrozaba desde adentro. Podían ver su silueta bajo la superficie, inmóvil, como una estatua congelada en una tumba de cristal. A los 30 minutos de inmersión, Anna Bogenholm había cruzado el umbral de lo que la medicina considera supervivencia posible. Su temperatura corporal había descendido a aproximadamente 22 grados Celsius, un nivel donde el corazón humano normalmente entra en fibrilación ventricular y se detiene por completo. Pero algo extraordinario estaba sucediendo. El frío extremo que debería haberla matado estaba actuando paradójicamente como un preservante. A temperaturas tan bajas, el metabolismo celular se ralentiza dramáticamente, reduciendo la demanda de oxígeno de los tejidos. Las células de su cerebro, que normalmente mueren después de 6 minutos sin oxígeno, estaban entrando en una especie de animación suspendida. Era como si su cuerpo hubiera activado un interruptor biológico ancestral, un mecanismo de supervivencia que los científicos apenas están comenzando a comprender. Los mamíferos acuáticos, como las focas, pueden hacer esto voluntariamente, ralentizando su metabolismo para permanecer sumergidos durante periodos prolongados. Pero Anna era humana, y este proceso estaba ocurriendo sin su control consciente, guiado únicamente por la desesperada necesidad de su organismo de sobrevivir. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó al lugar, habían pasado 40 minutos desde el accidente. Traían consigo sierras especiales para hielo, cuerdas de rescate y mantas térmicas. Pero cuando evaluaron la situación, el pronóstico era sombrío. Uno de los paramédicos, un veterano con 20 años de experiencia en rescates árticos, negó con la cabeza. Sabía que nadie sobrevive 40 minutos en esas condiciones. Sin embargo, el protocolo era claro. Debían recuperar el cuerpo y realizar intentos de reanimación. Comenzaron a serrar el hielo con movimientos precisos pero desesperados, creando un rectángulo alrededor del área donde yacía Anna. El hielo tenía más de 20 centímetros de espesor, y cada corte parecía tomar una eternidad. Marie y Torvind
Observaban desde la orilla, sus rostros congelados en máscaras de horror, sus mentes negándose a aceptar lo que sus ojos veían. Después de 10 minutos de trabajo intenso, los rescatistas finalmente lograron levantar la sección de hielo, pero cuando miraron hacia abajo, lo que encontraron les robó el aliento. Anna seguía atrapada, su cuerpo presionado contra el fondo rocoso del arroyo por la corriente helada. Los siguientes 30 minutos fueron una batalla frenética contra el agua, el hielo y el tiempo. Los rescatistas tuvieron que sumergirse parcialmente en el arroyo congelado, arriesgando sus propias vidas para liberar el cuerpo de Anna. Sus manos entumecidas luchaban con las rocas y el hielo que la mantenían atrapada, mientras el agua helada les cortaba la piel como cuchillas. Finalmente, a las 7:50 de la noche, 80 minutos después del accidente inicial, lograron extraer a Anna del agua. Lo que emergió de ese infierno líquido no parecía un ser humano vivo. Su piel tenía un tono azul grisáceo, sus labios estaban negros, sus ojos permanecían cerrados y no había movimiento alguno en su pecho. Uno de los paramédicos buscó el pulso en su cuello, luego en su muñeca, finalmente colocando su oído contra su pecho. Nada, ningún latido, ninguna respiración, ningún signo de vida. Anna Bogenholm estaba clínicamente muerta, su temperatura corporal tan baja que ningún equipo portátil podía medirla con precisión. Pero había algo extraño en su cuerpo. No presentaba la rigidez típica de un cadáver. Estaba fría, helada, congelada, pero no rígida. Era como si su muerte hubiera sido pausada, congelada en el tiempo. ¿Qué harías tú si fueras uno de esos rescatistas? ¿Declararías muerta a la paciente y cubrirías su cuerpo con una manta? ¿O intentarías lo imposible? Los protocolos médicos son claros. Después de 80 minutos sin oxígeno, el daño cerebral es catastrófico e irreversible. No hay esperanza de recuperación neurológica. Pero estos paramédicos habían escuchado historias, rumores de casos raros donde el frío extremo había preservado la vida más allá de todos los límites conocidos. Decidieron apostar por lo imposible. Comenzaron la reanimación cardiopulmonar de inmediato, bombeando el pecho congelado de Anna con compresiones rítmicas, sabiendo que sus costillas frías podían fracturarse bajo la presión. Conectaron un desfibrilador, pero el aparato se negaba a administrar descargas. La temperatura del cuerpo era demasiado baja para que el corazón respondiera a la electricidad. La llevaron corriendo hacia el helicóptero de emergencias, manteniendo las compresiones sin pausa, mientras Marie y Torvin seguían detrás, sus lágrimas congelándose en sus mejillas. El vuelo al hospital universitario de Tromsø tomaría otros 40 minutos. 40 minutos más donde cada compresión, cada respiración artificial, cada segundo contaba en una carrera contra un enemigo que ya parecía haber ganado, la muerte misma. A las 8:30 de la noche, el helicóptero de emergencias aterrizó en la azotea del hospital universitario de Tromsø con su carga imposible. Los rotores aún giraban cuando las puertas se abrieron violentamente y un equipo de paramédicos saltó con una camilla. Sobre ella yacía lo que parecía ser un cadáver congelado. Anna Bogenholm, con la piel del color del hielo sucio, los labios negros como carbón y ni un solo signo vital registrable. Durante todo el vuelo, los paramédicos habían mantenido las compresiones torácicas sin pausa, bombeando un pecho que se sentía como piedra congelada bajo sus manos. Habían intentado intubarla, pero su mandíbula estaba tan rígida por el frío que apenas pudieron insertar el tubo. Cuando conectaron el monitor cardíaco, la pantalla mostraba una línea completamente plana. Asistolia, el silencio eléctrico del corazón que marca el final absoluto. Pero algo en esa noche les decía que no podían rendirse todavía, aunque cada instinto médico gritaba que ya era demasiado tarde. En la sala de emergencias, el equipo médico de turno había sido alertado minutos antes sobre lo que estaba llegando. Habían escuchado los detalles por radio. Mujer de 29 años, sumergida en agua helada durante 80 minutos, sin signos vitales, temperatura corporal extremadamente baja. Los médicos más experimentados intercambiaron miradas sombrías. 80 minutos bajo el agua era una sentencia de muerte absoluta. Punto final. Incluso si lograban reiniciar el corazón por algún milagro, el daño cerebral sería catastrófico. Anna quedaría en estado vegetativo permanente,
conectada a máquinas, sin conciencia ni posibilidad de recuperación. ¿Valía la pena intentar una reanimación que solo prolongaría el sufrimiento de su familia? Estas eran las preguntas que revoloteaban en la mente de cada médico presente mientras preparaban la sala de trauma. Pero los protocolos de emergencia son claros. Mientras haya la más mínima posibilidad teórica de supervivencia, se debe intentar. Y en ese momento, nadie sabía exactamente cuán baja era la temperatura de Anna, ni lo que eso significaría para su destino. Cuando la camilla entró rodando por las puertas automáticas, el equipo médico se movilizó con precisión militar. Las enfermeras cortaron la ropa empapada de Anna con tijeras de trauma, revelando un cuerpo que parecía tallado en mármol azulado. Su piel estaba tan fría al tacto que varios miembros del equipo retiraron instintivamente sus manos, como si hubieran tocado hielo seco. Un médico residente intentó buscar pulso en la arteria femoral, luego en la carótida, finalmente colocando su estetoscopio sobre el pecho desnudo de Anna. Nada. Silencio absoluto. Las pupilas de Anna estaban dilatadas y fijas, otro signo clásico de muerte cerebral. Pero fue cuando conectaron el termómetro rectal especializado que el horror verdadero se reveló. El aparato tardó varios segundos en calibrarse, como si dudara de su propia lectura. Cuando finalmente la cifra apareció en la pantalla digital, un silencio atónito llenó la sala. 13.7 grados Celsius. Los médicos miraron la cifra, luego se miraron entre sí, luego volvieron a mirar la pantalla. Alguien susurró que el aparato debía estar defectuoso. Pero cuando probaron con un segundo termómetro, la lectura fue idéntica. 13.7 grados Celsius. Para poner esto en perspectiva, la temperatura normal del cuerpo humano es de 37 grados. A los 35 grados comienza la hipotermia leve. A los 32 grados, la hipotermia se vuelve moderada y peligrosa. A los 28 grados, el corazón normalmente entra en fibrilación y se detiene. Pero Anna estaba a 13.7 grados, casi 15 grados por debajo del umbral de muerte cardíaca. Era una temperatura que ningún ser humano había alcanzado antes y sobrevivido para contarlo. Era una temperatura más propia de un cadáver en una morgue que de un paciente en una sala de emergencias. ¿Cómo es posible que alguien descienda tan bajo y aún conserve alguna posibilidad de vida? ¿Qué procesos biológicos podrían estar ocurriendo en un cuerpo tan profundamente congelado? Los médicos no tenían respuestas, solo preguntas que se acumulaban como la nieve en una tormenta. Pero había una certeza médica absoluta. A esa temperatura, Anna Bogenholm estaba técnicamente muerta, más muerta que cualquier paciente que alguno de ellos hubiera visto en sus carreras. En ese momento crítico, cuando la lógica médica dictaba declarar la muerte y cubrir el cuerpo con una sábana, alguien entró en la sala de emergencias. Era el doctor Mads Gilbert, un anestesiólogo experimentado con una reputación formidable en el hospital. Gilbert había tratado innumerables casos de hipotermia en sus años trabajando en el Ártico noruego y había visto cosas que desafiaban los libros de texto médicos. Cuando le informaron sobre la temperatura de Anna, su rostro no mostró sorpresa ni desesperanza. En cambio, algo se encendió en sus ojos. Determinación. Gilbert se acercó a la camilla, observó el cuerpo congelado de Anna con la mirada analítica de un científico estudiando un fenómeno inexplicable. Tocó su piel helada, revisó sus pupilas dilatadas, escuchó el silencio donde debería haber un corazón latiendo. Luego se giró hacia su equipo y pronunció las palabras que cambiarían todo. Nadie está muerto hasta que está caliente y muerto. Era un mantra conocido en medicina de emergencia ártica, pero nunca había sido puesto a prueba en circunstancias tan extremas. Gilbert estaba proponiendo algo que parecía una locura absoluta: calentar el cuerpo de Anna y solo entonces, una vez que estuviera a temperatura normal, determinar si realmente estaba muerta. La sala de emergencias se dividió en ese instante. Algunos médicos pensaban que Gilbert había perdido la razón, que estaba pidiendo un esfuerzo hercúleo por un cuerpo que claramente había cruzado el punto de no retorno. Otros, especialmente los más jóvenes, sentían una chispa de esperanza mezclada con curiosidad científica. ¿Y si Gilbert tenía razón? ¿Y si el frío extremo había preservado el cerebro de Anna de alguna manera imposible? Los casos de supervivencia en agua helada eran raros pero documentados.
niños que caían en lagos congelados y sobrevivían después de 30 o 40 minutos bajo el agua. Pero 80 minutos era diferente, y 13,7 grados era diferente. Esto estaba en un territorio completamente inexplorado por la medicina moderna. Gilbert sabía que estaba apostando contra probabilidades astronómicas, pero también sabía algo más. Anna era joven, estaba sana antes del accidente y, más importante aún, había sido enfriada rápidamente y de manera uniforme. Si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que su cerebro hubiera sido preservado por el frío antes de sufrir daño por falta de oxígeno, entonces tenían que intentarlo. Porque si no lo hacían, si simplemente se rendían sin intentar lo imposible, nunca sabrían si podrían haberla salvado. La decisión estaba tomada. El equipo de Gilbert comenzó a prepararse para lo que sería una de las reanimaciones más largas y extraordinarias en la historia de la medicina moderna. Trasladaron a Anna a la sala de cirugía cardiovascular, donde tenían acceso a una máquina de circulación extracorpórea, un dispositivo normalmente usado en cirugías de corazón abierto. Esta máquina podría calentar su sangre directamente mientras la oxigenaba, algo que ningún método externo de recalentamiento podría lograr. Era su única opción realista de elevar la temperatura corporal de Anna lo suficientemente rápido como para darle una oportunidad de supervivencia. Pero incluso con la mejor tecnología disponible, el proceso tomaría horas. Horas durante las cuales Anna permanecería en ese limbo entre la vida y la muerte, su destino pendiendo de un hilo más delgado que cualquier cosa imaginable. Los cirujanos cardiovasculares fueron llamados de emergencia, las enfermeras prepararon la máquina, y Gilbert se colocó junto a la cabeza de Anna, listo para supervisar cada segundo de lo que vendría, mirando ese cuerpo congelado, sin pulso, sin respiración, con una temperatura que desafiaba la supervivencia. Nadie en esa sala podía predecir lo que sucedería a continuación. La ciencia médica estaba a punto de enfrentarse a su prueba más extrema, y Anna Bogenholm era la protagonista involuntaria de un experimento que reescribiría los límites de lo posible. Nadie está muerto hasta que está caliente y muerto. 7 palabras que resumen décadas de experiencia médica en regiones árticas. 7 palabras que desafían la lógica convencional. 7 palabras que en ese momento se convertirían en la única esperanza de Anna Bogenholm. El doctor Mads Gilbert las pronunció con una convicción que no admitía debate, sabiendo que estaba pidiendo a su equipo que ignorara todo lo que los libros de texto médicos enseñan sobre la muerte. Porque según esos libros, Anna estaba muerta, sin pulso, sin respiración, con pupilas dilatadas y fijas, y con una temperatura corporal tan baja que debería haber destruido cada célula de su cuerpo. Pero Gilbert había aprendido algo durante sus años tratando víctimas de hipotermia en el norte de Noruega. El frío extremo puede ser tanto enemigo como aliado, y a veces la línea entre la muerte y la animación suspendida es más difusa de lo que la ciencia admite. En ese momento, mientras miraba el cuerpo helado de Anna sobre la mesa de operaciones, Gilbert sabía que estaba apostando su reputación profesional en una sola creencia: que el cerebro humano, cuando se enfría lo suficientemente rápido, puede sobrevivir mucho más tiempo sin oxígeno de lo que cualquier protocolo médico considera posible. La sala de cirugía cardiovascular se transformó en un campo de batalla contra el tiempo y la termodinámica. Los cirujanos cardiovasculares llegaron corriendo, aún ajustándose sus mascarillas quirúrgicas mientras evaluaban la situación. La máquina de circulación extracorpórea, normalmente reservada para cirugías cardíacas planificadas, fue preparada con una urgencia frenética. Este dispositivo, que esencialmente reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones, sería la clave para calentar a Anna desde adentro. No había tiempo para procedimientos estándar ni para revisiones minuciosas del equipo. Cada segundo que Anna permanecía a 13,7 grados era un segundo más cerca de la muerte definitiva. El cirujano jefe, un hombre con 30 años de experiencia, preparó sus instrumentos con manos que apenas temblaban, aunque por dentro sentía la misma duda que todos los presentes. ¿Estaban tratando de salvar una vida o simplemente prolongando lo inevitable? ¿Habría algo de Anna que salvar después de 80 minutos sin oxígeno, sin importar cuán preservado estuviera su cerebro por el frío? Estas preguntas flotaban en el aire como fantasmas mientras el equipo se preparaba para comenzar. A las 9 de la noche,
Exactamente 2 horas y 30 minutos después del accidente inicial, el cirujano hizo la primera incisión en el muslo de Anna. Su piel estaba tan fría que el bisturí apenas dejaba sangre tras de sí. Los vasos sanguíneos congelados no sangraban como deberían. Era como operar un cadáver en una morgue, excepto que este cadáver tenía una oportunidad microscópica de volver a la vida. El cirujano diseccionó cuidadosamente hasta exponer la arteria y la vena femoral, los vasos sanguíneos principales de la pierna. A través de estos vasos, conectarían los tubos de la máquina de circulación extracorpórea. Uno extraería la sangre helada de Anna, la pasaría por el oxigenador y el calentador de la máquina, y luego la devolvería caliente y oxigenada a su cuerpo. Era un procedimiento técnicamente complejo, incluso en las mejores circunstancias, pero hacerlo en un cuerpo a 13.7 grados añadía capas de dificultad que ningún manual de operaciones contemplaba. Los tubos fueron insertados con precisión milimétrica, las conexiones verificadas 2 veces, 3 veces. Un error aquí, una fuga en el sistema, y Anna perdería lo poco que le quedaba de esperanza. Cuando la máquina se encendió, todos contuvieron la respiración. El zumbido mecánico llenó la sala mientras el dispositivo comenzaba a extraer la sangre oscura y viscosa de Anna. Su sangre, enfriada hasta casi congelarse, fluía con la consistencia del jarabe denso, nada como la sangre normal que circula rápidamente por las arterias. La máquina trabajaba lentamente, calentando cada mililitro de sangre grado por grado, oxigenándola mientras la calentaba, antes de devolverla al cuerpo helado. El proceso era agonizantemente lento. Calentar un cuerpo desde 13.7 grados hasta 37 grados no podía hacerse rápidamente sin causar daño masivo a los tejidos. El recalentamiento demasiado rápido puede provocar arritmias letales, daño celular y una cascada de reacciones químicas destructivas. Gilbert monitoreaba cada parámetro en la pantalla de la máquina: temperatura de entrada, temperatura de salida, flujo sanguíneo, niveles de oxígeno. Cada número era una pieza del rompecabezas imposible que estaban intentando resolver. Mientras tanto, las enfermeras continuaban las compresiones torácicas manualmente, bombeando ese corazón silencioso con la esperanza de que en algún momento, cuando la temperatura fuera la correcta, volvería a latir por sí solo. Pero había un problema que nadie había anticipado completamente. El metabolismo de Anna estaba tan ralentizado que su cuerpo apenas generaba calor propio. En una persona viva normal, el metabolismo celular genera constantemente calor como subproducto de la actividad química. Pero a temperaturas tan extremas, ese metabolismo había caído a menos del 10% de su tasa normal. Era como intentar encender un fuego con leña empapada. La máquina podía calentar la sangre, pero el cuerpo de Anna absorbía ese calor como un agujero negro, sin generar nada propio para ayudar. Los médicos calcularon que tomaría entre 3 y horas elevar su temperatura a niveles donde el corazón pudiera teóricamente reiniciarse. 3 horas de incertidumbre absoluta. 3 horas donde cada persona en esa sala tendría que mantener la fe en algo que desafiaba toda probabilidad científica. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido que creer en lo imposible? ¿Cuántas veces has apostado todo a una sola carta sabiendo que las probabilidades están infinitamente en tu contra? Esa noche, el equipo médico de Tromsø estaba haciendo exactamente eso, y la vida de Anna Bogenholm era la apuesta. Gilbert caminaba alrededor de la mesa de operaciones como un general, supervisando una batalla crucial. Verificaba los monitores, ajustaba parámetros en la máquina, hablaba en voz baja con las enfermeras que mantenían las compresiones. Su rostro era una máscara de concentración intensa, pero por dentro, incluso él sentía las mordeduras de la duda. Había dicho, nadie está muerto hasta que está caliente, y muerto con absoluta convicción, pero ahora que el proceso había comenzado, la realidad de lo que estaban intentando se asentaba como plomo en su estómago. 80 minutos bajo el agua, 13.7 grados. Ningún pulso durante más de 3 horas ya. Los números no mentían. Esto era territorio inexplorado, un experimento médico en tiempo real con una vida humana en juego. Pero Gilbert también sabía algo que pocos médicos entendían realmente: que la muerte no es un interruptor que se apaga instantáneamente, sino un proceso gradual que puede, en circunstancias excepcionales, ser revertido. Los casos que había estudiado, los artículos científicos sobre supervivencia en agua helada,
Los raros informes de niños que habían sobrevivido sumersiones prolongadas, todos apuntaban a una verdad incómoda. La medicina no entiende completamente los límites de la supervivencia humana. Mientras la máquina trabajaba, el equipo notó algo extraordinario en los monitores. La actividad eléctrica del cerebro de Anna, medida por un electroencefalograma, mostraba líneas completamente planas cuando llegó al hospital. Muerte cerebral aparente. Pero ahora, a medida que su temperatura subía lentamente, comenzaban a aparecer pequeños picos de actividad eléctrica. Eran minúsculos, irregulares, apenas perceptibles sobre el ruido de fondo del equipo. Pero estaban allí. El neurólogo de guardia se inclinó sobre el monitor, ajustó los controles para asegurarse de que no era un error del aparato, y luego miró a Gilbert con ojos enormes. Había actividad cerebral, mínima, casi insignificante, pero presente. Eso significaba que las neuronas de Anna, esas células delicadas que mueren después de minutos sin oxígeno, habían sobrevivido de alguna manera a 80 minutos de privación extrema. El frío las había preservado, ralentizado su metabolismo hasta un punto donde podían existir en una especie de hibernación celular. Era un fenómeno que la ciencia apenas estaba comenzando a comprender, y estaban viéndolo desarrollarse en tiempo real frente a sus ojos. Gilbert sintió algo que no había sentido desde el inicio de esta odisea: esperanza genuina, pequeña, frágil, pero real. Si el cerebro mostraba signos de vida, entonces tal vez, solo tal vez, el corazón también podría responder. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa. 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche. La temperatura de Anna subía gradualmente. 15 grados, 18 grados, 20 grados. Cada grado ganado era una victoria pequeña en una guerra que parecía interminable. Las enfermeras se turnaban en las compresiones torácicas, sus brazos ardiendo por el esfuerzo constante de bombear ese corazón silencioso. Fuera de la sala de operaciones, Marie y Torvind esperaban en el pasillo, abrazados, llorando, rezando a cualquier dios que quisiera escuchar. Los padres de Anna habían sido contactados en Suecia y estaban en camino, conduciendo frenéticamente a través de la noche noruega sin saber si llegarían a tiempo para despedirse o para presenciar un milagro. Dentro de la sala, nadie hablaba de rendirse. El mantra de Gilbert resonaba en la mente de cada persona presente. Nadie está muerto hasta que está caliente y muerto, y Anna todavía no estaba caliente. A la 1 de la madrugada del 21 de mayo de 1999, la temperatura corporal de Anna Bogenholm había alcanzado los 24 grados Celsius. Llevaban horas de reanimación continua, horas donde cada segundo parecía estirarse hasta el infinito, mientras el equipo médico luchaba contra un enemigo invisible. La máquina de circulación extracorpórea zumbaba sin cesar, extrayendo sangre helada, calentándola, oxigenándola, devolviéndola al cuerpo de Anna en un ciclo interminable. Las enfermeras habían cambiado de turno 3 veces ya, sus brazos exhaustos por las compresiones torácicas que no podían detenerse ni por un segundo. El monitor cardíaco seguía mostrando esa línea plana despiadada, ese silencio eléctrico que gritaba muerte con cada pitido ausente. Pero algo estaba cambiando en el cuerpo de Anna, cambios sutiles que solo los ojos más experimentados podían detectar. Su piel había pasado del azul grisáceo a un tono más rosado. Sus labios ya no eran negros como el carbón, sino de un púrpura oscuro. Eran señales microscópicas de que la circulación artificial estaba funcionando, de que el oxígeno finalmente estaba llegando a tejidos que habían estado hambrientos durante horas interminables. El doctor Gilbert no se había movido de su posición junto a la cabeza de Anna durante toda la operación. Sus ojos estaban inyectados de sangre por la fatiga, pero su concentración no flaqueaba ni por un instante. Cada pocos minutos revisaba el electroencefalograma, buscando esos pequeños picos de actividad cerebral que habían aparecido antes. Y estaban allí, creciendo ligeramente en amplitud y frecuencia a medida que la temperatura subía. Era una señal extraordinaria. El cerebro de Anna no solo había sobrevivido, sino que estaba respondiendo al recalentamiento. Gilbert sabía que esto era científicamente improbable, al borde de lo imposible. Las neuronas son células increíblemente frágiles, diseñadas para funcionar en un rango estrecho de temperatura y oxígeno.
Privarlas de oxígeno durante más de 6 minutos normalmente causa muerte celular irreversible. Pero Anna había estado sin oxígeno durante 80 minutos y sus neuronas mostraban actividad. La única explicación era que el frío extremo había ralentizado su metabolismo tan drásticamente que las células habían entrado en una especie de hibernación profunda, consumiendo el oxígeno residual en su sangre a una tasa tan lenta que podían sobrevivir mucho más allá de los límites normales. Era biología pura en su forma más extrema, el cuerpo humano adaptándose a condiciones que nunca debería enfrentar. Pero el corazón seguía en silencio. A medida que la temperatura de Anna subía, los médicos esperaban ver algún signo de actividad cardíaca espontánea, un latido errático, una fibrilación, cualquier cosa que indicara que el músculo cardíaco estaba respondiendo. Pero la línea en el monitor permanecía obstinadamente plana. A los 28 grados, la temperatura donde normalmente el corazón debería poder responder a la desfibrilación, el equipo decidió intentar una descarga eléctrica. El cirujano colocó las paletas del desfibrilador directamente sobre el corazón expuesto de Anna, pronunció la advertencia de siempre y liberó la descarga. El cuerpo de Anna se arqueó violentamente sobre la mesa, sus músculos contrayéndose por la electricidad. Todos miraron el monitor con una esperanza desesperada. La línea saltó, tembló y luego volvió a la plana mortal. Nada. El corazón no respondía. El cirujano aumentó la potencia y lo intentó nuevamente. Y otra vez. Y otra vez. Cada descarga era un ruego eléctrico al músculo cardíaco para que recordara su función, para que volviera a latir. Pero el corazón de Anna permanecía obstinadamente detenido, como si hubiera olvidado completamente cómo funcionar. Las 2 de la madrugada llegaron y pasaron. Luego las 3. La temperatura de Anna alcanzó los 30 grados Celsius, un hito crítico. A esta temperatura, el corazón debería ser capaz de mantener un ritmo si se reiniciara, pero seguía sin haber latidos. El equipo médico comenzaba a mostrar signos de agotamiento emocional, además del físico. Algunos de los médicos más jóvenes intercambiaban miradas que decían lo que nadie se atrevía a vocalizar. Tal vez era hora de rendirse, tal vez habían hecho todo lo humanamente posible. Tal vez Anna realmente estaba muerta y solo estaban prolongando lo inevitable. Pero Gilbert se negaba a considerar la derrota. Había visto las ondas cerebrales. Sabía que había algo de Anna todavía allí, atrapado en ese cuerpo congelado. Ordenó que continuaran, que siguieran calentando, que siguieran bombeando ese corazón manualmente. Su voz tenía un tono de acero que no admitía discusión. Seguirían adelante hasta que Anna estuviera a 37 grados, temperatura normal del cuerpo, y solo entonces, si el corazón aún no respondía, considerarían detener los esfuerzos. Era una apuesta titánica, una apuesta que consumía recursos hospitalarios, agotaba a su personal y desafiaba cada protocolo médico establecido. Pero Gilbert estaba dispuesto a correr ese riesgo porque en el fondo de su ser, en ese lugar donde la ciencia y la intuición se encuentran, creía que Anna podía volver. A las de la madrugada, algo cambió. La temperatura de Anna había alcanzado los 32 grados Celsius y de repente, sin advertencia previa, el monitor cardíaco emitió un pitido diferente. No era el tono plano de la asistolia, sino un pequeño complejo QRS, una contracción cardíaca real. Era débil, errática, pero estaba allí. El equipo completo se congeló, mirando el monitor como si fuera una aparición divina. Luego vino otro latido, y otro. El corazón de Anna, después de casi 7 horas de silencio absoluto, estaba intentando latir por sí solo. Las contracciones eran caóticas al principio, fibrilación ventricular que no generaba flujo sanguíneo efectivo, pero era actividad, era vida, tratando de abrirse paso a través de la muerte. El cirujano preparó el desfibrilador nuevamente, esta vez con una mezcla de terror y esperanza. Administró una descarga calculada y el corazón respondió saltando a un ritmo más organizado. Aún no era normal, todavía era irregular y débil, pero era un ritmo. Por primera vez desde que Anna había sido extraída de ese arroyo helado, su corazón estaba latiendo sin ayuda de compresiones manuales. La sala estalló en un silencio aturdido, ese tipo de silencio que viene después de presenciar algo que desafía toda explicación lógica. Pero la batalla estaba lejos de terminar.
Un corazón que late no significa un cerebro que funciona, y esa era la pregunta aterradora que ahora dominaba cada pensamiento en la sala. ¿Había algo de la Anna que conocían todavía presente dentro de ese cuerpo? ¿O habían resucitado simplemente un cuerpo vacío con un corazón latiendo? El electroencefalograma mostraba actividad, sí, pero ¿qué tipo de actividad? ¿Eran las ondas cerebrales de una persona consciente o simplemente ruido eléctrico de neuronas dañadas disparando al azar? Estas preguntas torturaban a Gilbert mientras continuaban calentando a Anna. El protocolo ahora requería llevarla a temperatura normal antes de hacer cualquier evaluación neurológica definitiva. A los 35 grados, su corazón comenzó a latir con más fuerza, el ritmo estabilizándose gradualmente. A los 36 grados, su presión arterial comenzó a subir por sí sola, sin necesidad de medicamentos vasopresores. Cada indicador vital que se normalizaba era una pequeña victoria, pero la pregunta central permanecía sin respuesta. ¿Quién era la persona que estaban salvando? ¿Era Anna Bogenholm, la médica brillante de 29 años? ¿O era un cascarón vacío que respiraría, pero nunca volvería a pensar ni a sentir? A las 5:30 de la madrugada, 9 horas después de que comenzara esta odisea médica imposible, la temperatura de Anna Bogenholm alcanzó finalmente los 37 grados Celsius. Su corazón latía establemente a 80 pulsaciones por minuto. Su presión arterial era de 110/70, completamente normal. Su saturación de oxígeno era del 98%. Todos sus signos vitales, que habían estado ausentes o críticamente bajos durante horas, ahora se veían como los de cualquier paciente sano. La máquina de circulación extracorpórea fue desconectada gradualmente y el cuerpo de Anna tomó el control de sus propias funciones. Estaba viva. Técnicamente, médicamente, biológicamente viva. El equipo médico se miraba entre sí con una mezcla de asombro, agotamiento y una pregunta no formulada que pesaba en el aire como plomo. Gilbert se acercó a la cama, observó el rostro de Anna, ahora con color normal en lugar del azul de la muerte. Sus ojos permanecían cerrados, su cuerpo inmóvil, excepto por el suave subir y bajar de su pecho con cada respiración. Estaba en coma profundo, conectada a un respirador, su futuro neurológico completamente incierto. Pero estaba viva, y eso en sí mismo era un logro que desafiaba toda la medicina moderna. El doctor, que había estado clínicamente muerta durante más tiempo que cualquier otro ser humano en la historia registrada, había sido traída de vuelta. Ahora solo quedaba esperar para ver si había regresado completa o si habían salvado solo un cuerpo sin mente. Los siguientes días fueron una agonía de espera para todos los involucrados. Anna Bogenholm yacía en la unidad de cuidados intensivos, conectada a innumerables máquinas que monitoreaban cada función vital de su cuerpo. Su corazón latía fuerte y estable, sus pulmones respiraban con asistencia del ventilador, su temperatura corporal era perfectamente normal, pero sus ojos permanecían cerrados, su mente atrapada en algún lugar entre el sueño y la inconsciencia. Los médicos realizaban pruebas neurológicas cada pocas horas, buscando cualquier signo de respuesta: reflejos pupilares, movimientos espontáneos, reacciones al dolor. Los primeros días mostraron poco más que respuestas reflejas primitivas, el tipo de reacciones automáticas que incluso un tronco cerebral dañado puede producir. Marie y Torvin visitaban constantemente, sentándose junto a su cama, hablándole, rogándole que regresara. Sus padres habían llegado desde Suecia con rostros demacrados por el terror y la falta de sueño, aferrándose a la mano fría de su hija, mientras los médicos les explicaban con voces cuidadosas que el pronóstico era incierto, que nadie sabía realmente qué esperar de un caso tan extremo. El mundo médico observaba con fascinación y escepticismo. ¿Había el equipo de Tromsø logrado verdaderamente lo imposible, o simplemente habían resucitado un cuerpo sin alma? El tercer día después de la reanimación, algo extraordinario sucedió. Una enfermera estaba ajustando la almohada de Anna cuando notó un movimiento sutil. Los párpados de Anna temblaron ligeramente. La enfermera se congeló, observando intensamente, sin atreverse a respirar. Y entonces, lentamente, como si despertara de un sueño de 1000 años, los ojos de Anna se abrieron. Estaban desenfocados al principio, mirando al vacío sin comprender nada, pero estaban abiertos.
La enfermera corrió a llamar a los médicos, su voz temblando de emoción mientras gritaba por el pasillo. El doctor Gilbert llegó corriendo, seguido por un séquito de neurólogos y especialistas. Se inclinaron sobre Anna, hablándole con voces suaves, pidiéndole que parpadeara si podía escucharlos, que moviera los dedos si entendía. Al principio no hubo respuesta, solo esa mirada perdida y vacía. Pero luego, después de lo que pareció una eternidad, Anna parpadeó deliberadamente. Una vez, 2 veces. Era consciente. Después de 80 minutos bajo el hielo, después de 9 horas de reanimación, después de días en coma profundo, Anna Bogenholm había regresado. La sala estalló en lágrimas de alivio y asombro mientras los médicos se abrazaban entre sí, incapaces de creer lo que estaban presenciando. Pero la recuperación de Anna no fue un milagro instantáneo como en las películas. Las semanas siguientes fueron una batalla brutal contra las secuelas del trauma extremo que su cuerpo había sufrido. Había perdido la función de sus manos temporalmente debido al daño por congelación en los tejidos periféricos. Sus pulmones habían sido dañados por el agua helada y necesitaban terapia respiratoria intensiva. Su sistema circulatorio había sido tan sobrecargado que desarrolló complicaciones en sus extremidades. Los médicos descubrieron que el frío extremo, mientras había salvado su cerebro, había causado daño significativo a los tejidos de sus brazos y piernas. Durante meses, Anna tuvo que reaprender movimientos básicos que antes hacía sin pensar: agarrar un vaso, escribir su nombre, caminar sin tambalearse. La frustración era inmensa para alguien que había sido una cirujana en formación, una profesional médica capaz y competente. Pero lo más asombroso, lo que dejaba perplejos a todos los neurólogos que la examinaban, era que su función cerebral superior estaba completamente intacta. Su memoria, su capacidad de razonamiento, su personalidad, todo estaba allí. Anna Bogenholm era ella misma, completa y consciente, a pesar de haber estado sin oxígeno durante 80 minutos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede un cerebro humano sobrevivir tanto tiempo sin oxígeno cuando todos los libros de texto médicos dicen que es imposible? Esta pregunta obsesionó a la comunidad científica desde el momento en que el caso de Anna se hizo público. Los investigadores propusieron múltiples teorías, cada una intentando explicar lo inexplicable. La hipótesis más aceptada es que el agua helada enfrió el cerebro de Anna tan rápidamente que su metabolismo se ralentizó antes de que las células pudieran morir por falta de oxígeno. A temperaturas extremadamente bajas, las neuronas entran en un estado de hibernación donde sus necesidades de oxígeno disminuyen drásticamente, posiblemente a un 10% de la tasa normal. Esto significa que el oxígeno residual en su sangre y tejidos podría haber sido suficiente para mantener sus células cerebrales vivas durante mucho más tiempo del que normalmente sería posible. Es como ralentizar un reloj. Si reduces la velocidad a la que las células consumen energía, puedes extender enormemente el tiempo que pueden sobrevivir sin suministro nuevo. Pero incluso esta explicación tiene agujeros. 80 minutos sigue siendo un periodo extraordinariamente largo, y nadie puede explicar completamente por qué el cerebro de Anna se preservó tan perfectamente mientras otras víctimas de hipotermia sufren daño neurológico devastador. Lo que hace el caso de Anna aún más fascinante es que desafía nuestra comprensión fundamental de lo que significa estar muerto. Cuando llegó al hospital, Anna cumplía con todos los criterios clínicos de muerte: sin pulso, sin respiración, sin respuesta a estímulos, temperatura corporal incompatible con la vida. Según los estándares médicos convencionales, debería haber sido declarada muerta en la escena del accidente. Pero el mantra de Gilbert, "nadie está muerto hasta que está caliente y muerto", reveló una verdad incómoda. La muerte no es un punto fijo e inmutable, sino un proceso que puede, bajo circunstancias muy específicas, ser revertido. Esta revelación ha cambiado protocolos médicos en todo el mundo, especialmente en regiones árticas donde la hipotermia es común. Ahora los médicos saben que deben continuar los esfuerzos de reanimación mucho más allá de lo que los protocolos antiguos dictaban, que deben calentar al paciente antes de tomar cualquier decisión final sobre la muerte. El caso de Anna ha salvado incontables vidas desde entonces, estableciendo un nuevo estándar para el tratamiento de víctimas de hipotermia extrema.
Su supervivencia no fue solo su milagro personal, sino un regalo para toda la humanidad, un avance médico nacido del sufrimiento más extremo. Anna Bogenholm finalmente regresó al trabajo como médica, aunque ya no como cirujana, debido al daño residual en sus manos. En cambio, se especializó en radiología, donde podía usar su mente brillante sin necesitar la destreza manual que la cirugía requiere. Habla públicamente sobre su experiencia, describiendo esos momentos bajo el hielo con una claridad escalofriante. Recuerda la sensación de paz que vino con la hipotermia severa, esa rendición artificial que su cerebro generó como defensa contra el terror absoluto. Recuerda pensar que iba a morir, aceptar que su tiempo había terminado. Y luego nada, un vacío oscuro, del que despertó días después sin memoria del proceso de reanimación. Para Anna, fue como caer dormida bajo el hielo y despertar en un hospital con todo el drama intermedio borrado de su experiencia consciente. Pero para el equipo médico que luchó por su vida durante 9 horas interminables, cada segundo está grabado en sus memorias como el momento en que desafiaron lo imposible y ganaron. El Dr. Gilbert, cuando se le pregunta sobre esa noche, dice que fue la experiencia más intensa de su carrera, el momento en que la medicina tocó los límites de lo milagroso. Pero también admite que, incluso hoy, no puede explicar completamente por qué funcionó. ¿Por qué Anna sobrevivió cuando todas las probabilidades estaban tan monumentalmente en su contra? La historia de Anna Bogenholm se ha convertido en legendaria en círculos médicos, un caso estudiado en escuelas de medicina de todo el mundo. Su temperatura corporal de 13,7 grados Celsius sigue siendo la más baja jamás registrada en un ser humano que sobreviviera. Su tiempo de sumersión de 80 minutos permanece como un testimonio de los límites extremos de la resistencia humana. Pero más allá de las estadísticas y los récords médicos, su historia plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la vida y la muerte. ¿Dónde está realmente la línea entre estar vivo y estar muerto? ¿Es la muerte simplemente la ausencia de signos vitales? ¿O es algo más fundamental, algo que puede ser temporalmente suspendido bajo condiciones extremas? ¿Cuánto de lo que llamamos vida es simplemente química ralentizada o acelerada? Anna estuvo muerta según todos los estándares médicos, pero aquí está, viva, trabajando, hablando, existiendo. ¿Significa eso que nunca estuvo realmente muerta o que la muerte en sí es más reversible de lo que queremos admitir? ¿Qué harías tú en esa situación? Si fueras el Dr. Gilbert, enfrentando un cuerpo sin signos vitales y una temperatura imposible, ¿habrías tenido el coraje de intentar lo imposible? ¿O habrías seguido los protocolos, declarado la muerte y permitido que el cuerpo descansara? La diferencia entre esas dos decisiones es la diferencia entre la vida y la muerte para Anna Bogenholm. Su supervivencia no fue solo el resultado de procesos biológicos fortuitos, sino también de la voluntad humana de desafiar las probabilidades, de negarse a aceptar la derrota, incluso cuando cada indicador señala hacia el final inevitable. El caso de Anna nos enseña que los límites de la supervivencia humana son más flexibles de lo que imaginamos, que nuestros cuerpos son capaces de hazañas extraordinarias cuando se enfrentan a condiciones extremas. Pero también nos enseña algo más fundamental, que la línea entre la vida y la muerte, ese umbral que creemos tan claro y definido, es en realidad una zona gris nebulosa donde la ciencia, la suerte y la voluntad humana se encuentran en una danza compleja que apenas estamos comenzando a comprender.